Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días también a la tutora. Vamos a comenzar nuestra semana de repaso en el curso de literatura. Veamos. En las primeras 4 semanas desarrollamos literatura universal, no se olviden, muchachos, ¿correcto? Habíamos hecho la Edad Antigua, donde se ubicaba la literatura griega, y examinamos su épica con las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿Se acuerdan a qué especie pertenecían la Ilíada y la Odisea? ¿Cuál era su especie? Su especie era epopeyas, no se olviden, narraciones heroicas de la Edad Antigua. En la Ilíada, el tema central era la cólera de Aquiles y sus consecuencias. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el motivo de su cólera? ¿Cuál fue el motivo de la ira de este héroe? Habían secuestrado a... Ay, no me acuerdo, a la chica. A su esclava Briseida, Briseida. Briseida. Agamenón, el líder de los griegos, le había arrebatado a su esclava Briseida. Ese es el motivo de la cólera. Cuidado que a veces les ponen eso de las academias, sobre todo la muerte de Patroclo, dice, ¿no? Ese es el motivo por el cual regresa a la batalla. ¿Eh? Al final, la obra termina con la caída de Troya. ¿Se cuenta la caída de Troya en la Ilíada? No, ¿verdad? Los funerales de Héctor. ¿Sí? Ese es el hecho con que culmina esta epopeya. Muy bien. Luego también examinamos la Odisea de Homero, que te narra las aventuras, el retorno de Odiseo a Ítaca, su isla, ¿verdad? Pregunto, ¿qué diosa lo retuvo 7 años en una isla? ¿Qué diosa lo retuvo 7 años? Calipso en la isla Ogygia. Recuerden que al inicio justamente de esta obra, el héroe está retenido allí en Ogygia, ¿no? A ver, ¿y qué divinidad transformó a sus hombres en cerdos? La La hechicera maga Circe. 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 Ahora, ¿quién lo ayuda a regresar a Ítaca? Uy, uy, uy. ¿Soy yo? El rey Alcino, el rey Alcino, el rey de los Feacios. Y no se olviden que fue en esta isla, en el Palacio de Alcino, donde contó todas sus aventuras. Recién ahí nos enteramos qué le había pasado, ¿no? Desde que salió de Troya, te cuenta la caída de Troya, todo eso, ¿no? Hasta que había llegado a la isla de Calipso, ¿no? Final, la matanza de los pretendientes y el reencuentro con su esposa, ¿no? También hicimos la tragedia griega, con Edipo Rey de Sófocles. A ver, Edipo Rey, ¿qué se representaba al comienzo? ¿Qué estaba sucediendo en Tebas? Una peste, ¿verdad? Estaba matando a la población. ¿Sí? Por eso que Edipo mandó a su cuñado Creonte a preguntar en el oráculo las causas de la peste. Y le dijeron que era la presencia de un culpable, el asesino del anterior rey Layo, ¿verdad? Y a partir de su investigación, esto lo lleva a darse cuenta de que él era ese asesino, ¿correcto? ¿Con qué hecho acaba? El destierro. Correcto, ¿no? Se prepara para partir al destierro. El tema central es el destino como una fuerza superior a lo humano, ¿no? Como una fuerza inevitable, dice, ¿no? Muy bien, luego de allí pasamos a la literatura de la Edad Moderna, ¿no? Entre el siglo XVI y el XVIII se desarrollaron tres corrientes: Renacimiento, Barroco y la Ilustración. El Renacimiento, pensamiento antropocentrista, ¿eh? El Barroco, eh, el estilo exagerado, la idea de inestabilidad humana. La Ilustración, el predominio de la razón, ¿no? La función educativa didáctica de las obras. Bien, allí en esa semana de literatura de la edad moderna examinamos Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? A ver, ¿se acuerdan dónde se conocieron Romeo y Julieta? En Verona. Ya, el escenario es Verona, pero específicamente en una fiesta, ¿de qué familia? A los Capuletos. De los Capuleto, ¿verdad?
¿Por qué motivo fue desterrado Romeo? Por ¿Por qué matar motivo lo desterraron? al primo Bien. de Julieta, no me acuerdo. Evaldo Capuleto, muy bien, por eso lo desterraron. A ver, ¿por qué Julieta fingió su muerte? Un Para plan no casarse con... con el príncipe de París. Correcto, el papá quería casarla con el conde París, ¿correcto? Muy bien, ¿quién se suicidó con el veneno? Romeo. Romeo. Y Julieta con la daga o puñal, ¿sí? Final, reconciliación de las familias, ¿sí? Luego de eso pasamos a literatura de la edad ya contemporánea, que abarca desde el 19 hasta la actualidad, ¿no? Allí se vio romanticismo, realismo y el siglo XX, ¿no? En el romanticismo destacó las cuitas del joven Werther, ¿no? Recuerden que a nivel formal destaca ese carácter epistolar. ¿Qué significaba epistolar? En carta. cartas. Exacto, escrita en forma de cartas. Ese es un rasgo formal muy importante de esta novela. Cartas que Werther, que es el protagonista y narrador a la vez, que Werther enviaba a quién. ¿Quién es su destinatario? ¿Quién es ese amigo? ¿A quién enviaba las Guillermo. cartas? Guillermo, muy bien. El tema central de esta novela, pues la novela epistolar, es el amor imposible, ¿no? Ese amor, digamos, apasionado que sentía Werther por Carlota. Al final se suicida. ¿En qué fecha? Prósperas de Navidad, El Víspera de 23 de Navidad. diciembre. Vísperas Por lo tanto, de Nochebuena. vísperas de Nochebuena, prósperas de 23 de Nochebuena. diciembre. Navidad es 25. Nochebuena, 24. Víspera de Nochebuena es 23 de diciembre. ¿Ah? Cuidado. Luego pasamos al realismo con la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el padre de la novela psicológica, ¿verdad? En Crimen y Castigo, el protagonista es Rodion Raskolnikov, un joven estudiante agobiado por la pobreza, ¿no? Que decidió asesinar pues a la anciana usurera a León Ivanovna. Ahora, ¿qué personaje posibilita un cambio en él? Que asuma su culpa y se entrega a la policía. ¿Qué personaje de esa novela encarna ese amor cristiano que llevó a una regeneración en él? Sonia. Sonia, claro, Sonia, ella encarna el amor cristiano en esta novela, ¿correcto? Sonia, la prostituta, ¿verdad? Entonces, gracias a ella, sus consejos, al final pues se entrega a la policía y cumple una condena en Siberia, ¿correcto? Y luego desarrollamos en el siglo XX la metamorfosis de Kafka, ¿no? Novela que nos plantea la deshumanización del individuo en el mundo moderno, en ese mundo capitalista contemporáneo. Entonces, cómo se ha alienado, ¿no? Porque así aparece este concepto en tu separata, la alienación, o sea, la deshumanización. Por eso el inicio de esta novela, ¿no? Gregorio Samsa se ha transformado en un insecto monstruoso. ¿Quién representa la solidaridad en esa novela? Su hermana. Al inicio su hermana. Su hermana Gret, correcto. ¿Quién es el autoritarismo? Y El El padre. padre. por eso hay ciertas escenas de violencia, ¿no? De la manzana, golpes, etcétera, ¿no? Final muere en el abandono, ¿no? Bien, vamos a desarrollar los primeros ejercicios que son justamente sobre literatura universal y ahí se incluye también figuras literarias, ¿sí? Recuerden que semana 1 hicimos eso y en los exámenes de admisión de San Marcos casi siempre viene preguntas de figuras literarias. La pregunta 1, tenemos esos versos. Ahora nos dice, ¿se puede apreciar respectivamente las figuras literarias? Dice, llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vacía. Ya, en ese segundo verso, ¿qué figura tenemos? Simi. Símil. Está el comparativo, el cómo. También otros comparativos, parece, cuál, se asemeja, también son símiles. Ya. Y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil. A es B. El viejo sol es carbón inútil.
¿Qué figura es esa? Metáfora. 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 ¿Cuál es la clave entonces? Dadito. Dadito. ¿Y Ah. por qué no la A? ¿Quién me dice? ¿Por qué no la A? Hipérbole de Respectivamente. exageración. La A también dice Dices metáfora y símbolo. respectivamente. Correcto, Respectivamente. por eso lean bien los enunciados. Hay preguntas de figuras literarias donde incluso tienes que estar atento al orden de aparición. ¿Eh? ¿Correcto? Leer bien la pregunta. Si no me piden eso, bueno, no hay problema, pero ahí dice respectivamente, ¿no? Muy bien, por eso que la clave es la D, ¿ya? 2. Sobre la tragedia griega, verdadero o falso. Dice, el coreuta era un solista que acompañaba al coro. A ver, cuando hicimos tragedia griega, había unos conceptos básicos. Ditirambo. Ditirambo era el origen de la tragedia, ¿verdad? El canto a Dionisios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Otro concepto, corifeo. ¿Quién era el corifeo? El que dirigía el dirigía. coro, el solista. El corifeo era el solista. Por lo tanto, el primer enunciado es falso. ¿Y quiénes eran los coreutas? Los que integraban el coro, El coro. ¿sí? Y que se disfrazaban de sátiros, de machos cabríos, los coreutas, ¿sí? Luego otro concepto, el corega. ¿Quién era el corega? El Ya que sé. asumía los gastos de esa representación Ya. trágica. Y el otro concepto de la catarsis. ¿Qué era la catarsis? Según el La concepto de purificación del la alma. purificación del alma a través de la compasión, ¿no? Y el temor, ¿no? Según Aristóteles, esa era la finalidad de la tragedia. Producir en el público la catarsis. Purificación mediante compasión y temor. Muy bien, entonces el primer enunciado es falso porque ahí debe ser el corifeo. Segundo enunciado, el encargado de financiar la representación dramática del corega, verdadero. ¿Sí? Los integrantes del coro se disfrazaban de machos cabríos o sátiros, también es correcto. ¿Los personajes femeninos en las obras estaban prohibidos? ¿Qué opinan ustedes, verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso. Actuar las A ver, mujeres. Verdadero. O sea, lo que ¿eran estaba hombres o tiempos? prohibido era que las Era. mujeres participen en la Ujú. actuación. Todos los actores eran varones, pero personajes femeninos se había. En Edipo Rey hay personajes femeninos. Sí, Yocasta, creo Sí, en sí, sí. Claro, Eurípides también sí había general. personajes femeninos, pero todos los actores eran varones. Por lo tanto, este enunciado es falso. Clave, la C. Falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? ¿Se entendió? 3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación con la literatura de la edad moderna? ¿El hombre renacentista confía en la razón para alcanzar el conocimiento? ¿Verdad? Correcto. Además del antropocentrismo, también hay un aspecto racional que se valora. ¿Sí? ¿El interés por comprender al ser humano se denomina bucolismo? Falso. Falso. Antropocentrismo es. ¿Y qué era el bucolismo? La vida pastoril idealizada. Eso era el bucolismo. ¿El barroco expresa un mundo de inestabilidad y constante cambio? Verdadero. Correcto. Por eso que Segismundo en La vida de sueño, primero está preso, lo llevan al palacio, otra vez lo devuelven a su prisión, luego lo liberan. Mira esa idea de inestabilidad que aparece allí en este personaje. La ilustración torna al arte en un instrumento de enseñanza. Verdadero. El neo. Correcto. Además del carácter racional, tenía un carácter de educativo, transmitir enseñanzas, ¿no? Muy bien. Entonces allí la clave es la A, ¿no? 1, 3 y 4. Voy a pasar a la pregunta 5, ¿ya? La 4, lo que pasa es que las secuencias se han equivocado. La 4 es española. Ahorita reservamos la 4, espérense. Vamos a pasar a la 5. Fragmento de la metamorfosis. La pregunta es, ¿cuál es la actividad principal del protagonista Gregorio Samsa? ¿A qué se dedicaba? Bueno, si repasaron el argumento, creo que sin leer el fragmento ya podrían Barco. dar la respuesta. ¿Se acuerdan? Barco Claro. era un agente viajero. Así. Era un viajante de comercio, ¿no? Trabajaba en un almacén, recogía sus productos y tenía que salir siempre, ¿no? En trenes a repartirlos, a venderlos, etcétera, ¿no? Por eso considera su trabajo era muy agobiante, dice, ¿no? Se ha deshumanizado producto de ese trabajo rutinario, agobiante, asfixiante, ¿no? Entonces, clave la B, agente viajero que lleva en tren la mercadería. Creo que ahí ya uno sabía el argumento, creo que sin necesidad del fragmento, ¿no? Bien, pasemos ahora a literatura española, ¿ya?
para luego resolver el ejercicio 4. A ver, en española se comenzó desde la Edad Media con el poema de Mío Cid. ¿Sí? ¿Se acuerda cuál era su especie? Cantar de gesta. Cantar de gesta. Cantar de gesta. Una narración heroica sobre, digamos, guerreros de la Edad Media. ¿Sí? Difundido por juglares, por eso que es anónimo, ¿no? Ahora, el poema Mío Cid, a nivel formal, destaca el uso de una rima asonante, o sea, imperfecta, y una Irregular. métrica variada, llamada también irregular. Hay versos que miden 10, 12, 14, 16, 18, hasta 20 sílabas. Esa es la métrica irregular, ¿sí? Este es en cuanto a nivel formal. El tema principal es el destierro y la recuperación de la honra del héroe, ¿no? De este guerrero. Ahora, tienen que acordarse los hechos principales de cada cantar. Por ejemplo, en el primer cantar, ¿por qué fue desterrado Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Por qué Acusado motivo lo de desterraron? ¿Acusado de qué? De llevarse la plata que era para el rey. Ya. De El quedarse con el concepto tributo. los específico tributos. en las parias o tributos. Pero está bien, es dinero, plata, ¿no? Pero específicamente dicen parias, dice, ¿no? Tributos del rey. Muy bien. Por eso es desterrado. En el segundo cantar, él conquista una ciudad que lo vuelve un hombre muy rico. ¿Cuál es este reino que conquista? Valencia. 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 En ese mismo cantar, en el segundo, el rey le concede el perdón, por lo tanto recupera su honor, y se producen las bodas de sus hijas, el primer matrimonio. ¿Con quiénes? Infantes de Toledo. Infantes de Carrio. Con los infantes de Carrión. Cuidado, no se confunda con el segundo matrimonio que va a ser en el tercer cantar. ¿Sí? Justamente, el tercer cantar, allí se narra pues cómo los de Carrión azotaron a las hijas del Cid en Corpes. Por lo tanto, esto llevó a que el Cid pida justicia. Se dan las Cortes de Toledo, que es un juicio contra los de Carrión, y su derrota. Y finaliza con el anuncio de un segundo compromiso, con quienes se casan el Virisol. ¿Con Con los quienes? infantes de Navarra y Aragón. Claro, ese segundo matrimonio eleva más el prestigio del Cid, porque ahora sus hijas se emparentan con reyes de España. Navarra y Aragón eran reinos españoles, no se olviden, en la Edad Media, ¿no? Muy bien. Luego pasamos al Siglo de Oro, ese momento de esplendor, de apogeo de las letras en España, ¿verdad? Muy bien. El Siglo de Oro abarcó Renacimiento, siglo XVI, y Barroco, siglo XVII. Analizamos la vida de sueño, ese es teatro barroco del Siglo de Oro, ¿sí? La vida de sueño de Calderón de la Barca. ¿Cuál es su especie? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era su Teatro especie? filosófico. Drama filosófico. Filosófico. ¿Ah? Filosófico porque busca una reflexión. De allí los temas que aborda. La libertad, el perdón, el pecado, etcétera, ¿no? Profe, Sí, vi que también lo llamaban comedia, porque cuando estaba en los materiales comedia también lo mencionaban sí. como comedia, las Es obras de válido teatro. llamarlo comedia. Y Ok, justamente eso profe. iba. Esa clase, cuando se hizo teatro del siglo de oro, comenzó con las características generales del teatro del siglo de oro español. Y dijimos que el teatro español del siglo de oro se diferenció del antiguo en que mezcló lo trágico y lo cómico. Mezcló. Y surgió el drama como nueva especie. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. En la antigüedad estaba dividido. O hacías tragedia o hacías comedia. No podías mezclarlo. Acá sí. ¿Correcto? Y en la época, estas obras se representaban en los famosos corrales de comedia. De allí que el nombre genérico para estas obras era comedia. ¿Sí? Entonces, es válido decir también comedia. ¿Ah? ¿Qué más? No se olviden que este teatro del siglo de oro se escribió en verso. ¿Ah? Fuente Mejún de Lope de Vega, escrita en verso. La vida de sueño, escrita en verso. Sobre todo el octosílabo. ¿Ah? Esos rasgos hay que tomar en cuenta. Porque hay una pregunta sobre eso. Bien, en la vida de sueño, el protagonista es el príncipe Segismundo. ¿Por qué estuvo encarcelado? ¿De acuerdo? Premoniciones de que iba a ser un rey cruel, ¿no? Por un vaticinio, ¿verdad?
padre, el rey Basilio, creyó en este vaticinio, ¿no? Bueno, al final se representa el perdón que le concede, luego de haberlo derrotado, ¿no? Le concede el perdón. Y ahí se evidencia cómo el libre albedrío vence al vaticinio. El libre albedrío, que es un subtema y un concepto también importante en la obra, ¿no? Entonces, el libre albedrío vence al vaticinio. Otro concepto también a destacar es la libertad humana. Por eso en los primeros monólogos, ¿no? Segismundo está reflexionando sobre ello. ¿Sí? Recuerda que los personajes son de la nobleza, ¿sí? Ya que es una obra del teatro cortesano del siglo de oro. Bien, luego pasamos a un clásico como es el Quijote de Cervantes. ¿Correcto? A ver, no olvidarse que... ¿cuántas salidas tuvo el héroe? 3. 3 salidas. 3 salidas. 3 salidas, ¿correcto? Lo más importante de la primera salida es que cuando llegó una venta, ¿qué ocurrió? Lo nombraron caballero. Lo nombran caballero. Es nombrado caballero andante. En una venta que él confundió con un Castillo. castillo. Muy bien. Luego lo apalea a los mercaderes de Toledo, regresa a casa, queman su biblioteca y acabó la primera salida. No aparece Sancho Panza en la primera. Ojo, la primera salida es sin Sancho Panza. ¿Sí? A partir de la segunda salida ya tenemos la presencia de su escudero. Y aquí ocurre esta famosa aventura de los molinos de viento, ¿correcto? Donde se puede apreciar esa visión idealista en oposición a la visión realista o materialista, ¿correcto? Eso todavía no se podía apreciar en la primera salida, porque no estaba Sancho, pues. ¿Cómo se puede dar esa oposición si no está Sancho? ¿Eh? No hay un ejercicio así, ¿eh? Para inferir, ¿no? Muy bien, esa segunda salida acaba cuando regresa enjaulado por sus amigos el cura y el barbero, ¿no? Le hacen creer que es víctima de un hechizo, etcétera, ¿no? Con la complicidad de Dorotea. Tercera salida, tenemos que Sancho gobierna la ínsula barataria. Y en la parte final, ¿quién derrota a nuestro héroe? Y lo hace regresar a casa. El caballero de ¿Quién lo la vence? luna, ¿no? El caballero de la Blanca Luna. El caballero de la Blanca Luna, que en realidad era su amigo Sansón Carrasco. Regresa a casa, ya está anciano, cae enfermo, recupera la razón. Ojo ese momento. El Quijote dice, Albricias, Albricias, soy de nuevo Alonso Quijano, ya no estoy loco, etcétera. Pide disculpas a todos por sus locuras, ¿no? Se produce el intercambio de psicologías, no se olviden. ¿Qué pasaba con el que era el loco, el soñador? Se Sanchifica, ¿no? transformado en el tipo realista, acuerdo. Y Sancho se ha Se contagiado quijotiza. ahora de su locura, ¿no? La quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote, como también se le llama, ¿no? Intercambio de psicología. Y luego fallece. Y finalmente terminamos desarrollando el romanticismo español con las rimas y leyendas de Becker, ¿sí? Las rimas son sus poemas. Tema central, el amor idealizado, ¿sí? Ahora, también otros temas, la aparición súbita del amor. Hay amor imposible también, amor frustrado, etcétera, ¿no? En cambio, sus leyendas son sus narraciones, ¿sí? Donde los temas básicos son lo sobrenatural, ¿no? Sucesos así misteriosos, inexplicables. Digamos también el castigo. Ante una transgresión hay un castigo. ¿Se recuerdan de la Jorca de Oro? Seguramente se explicó esa leyenda en clase, ¿sí? Ahí había hechos sobrenaturales, ¿sí o no? ¿Correcto? Una transgresión, cuando Pedro Alonso quiso robar la joya sagrada de la Virgen, y un castigo, cuando pierde la razón, ¿no? Al final se vuelve loco, ¿no? Aquí y en otras leyendas desarrolla la idea de la belleza diabólica, ¿no? Lo bello, lo hermoso, se mezcla con lo diabólico, demoníaco, lo deforme, lo monstruoso. Una mezcla insólita, ¿ya? Eso es lo grotesco. Es decir, un concepto romántico de belleza, ¿no? Bien, vamos a desarrollar los ejercicios sobre literatura española. Vamos acá al ejercicio 4. Ah, no, acá está distinto ya. Acá está. Ahora sí, ejercicio 4. Fragmento del poema mío, sí, pero la pregunta es por rasgo formal. No es por tema, no es por argumento. Rasgo formal, dice.
Respuesta. Enano. ¿Cuál? Enano. Enano, ¿verdad? Si es rasgo formal, entonces métrica irregular, rima asonante. 5. Fragmento de la vida y sueño, pero no nos preguntan tampoco por el argumento ni tema, sino por un rasgo del teatro del siglo de oro. ¿Qué rasgo aparece allí? Lo habíamos mencionado. Dado. No sé. Muy bien, el uso del verso, ¿sí? En especial el octosílabo. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta correcta. Fragmento del Quijote, para completar el enunciado. A ver, revísenlo. Enano. La E. Ya. Si se han dado cuenta, ese fragmento corresponde casi al desenlace, ¿verdad? Ya recuperó la razón, ahí dice, ¿no? Ya soy cuerdo, dice, ¿no? Está enfermo en su casa, ¿no? Entonces es el momento de la agonía del protagonista, ¿verdad? Y eso corresponde a la parte final. Muy bien, la E. Bien. Luego de española, hicimos literatura hispanoamericana, ¿no? Y comenzamos directamente con el modernismo, corriente que se desarrolló a fines del siglo XIX. El fundador de esta corriente fue Rubén Darío, con Azul, justamente, ¿no? La obra que aparece en el temario. Ahora, no se olviden que el modernismo tuvo varios rasgos. Ahorita me interesa destacar solamente algunos. A ver, ¿qué era el esteticismo? Busca de la belleza. Muy bien, busque lo bello. Bien. El exotismo, Lugares alejados de un sueño. ya. El exotismo es evadirse de lo cotidiano, de la realidad diaria, hacia lugares lejanos. Por eso a veces te mencionan China, Japón, el Oriente, el río Jordán, Damasco. Pero también el exotismo es una evasión a tiempos pasados. También, ¿eh? Hay esa otra forma del exotismo, ¿eh? A tiempos pasados. ¿Eh? Muy bien, Azul tiene la particularidad de estar conformado por cuentos y poemas. En los cuentos, un tema resaltante es la situación del artista como un ser que no es valorado por la sociedad moderna, esa sociedad capitalista que no valora al artista, es un ser incomprendido. Ese es un tema recurrente en varios cuentos de Azul. En cambio, en los poemas se aprecia todavía un cierto rezago romántico. Temas como el amor, la naturaleza o el paisaje lo constituyen justamente, ¿no? Hay más temas, ¿no? Pero ahí vemos un aspecto romántico todavía en los poemas de Azul. Muy bien, esto era a fines del siglo XIX. Y en el siglo XX, tuvimos aquí en Hispanoamérica, se desarrolló la poesía ya contemporánea, destacando pues Pablo Neruda con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Gran poemario amoroso, ¿no? A ver, a nivel formal usa verso libre. Profe, pero verso libre es de la vanguardia. Esta obra todavía no es vanguardista, no pertenece a su periodo de iniciación, pero ya usa verso libre. ¿Qué más? También se aprecia el influjo del neorromanticismo, ¿ah? ¿Cómo se aprecia eso? Mediante el tema amoroso, el mismo título ya lo dice, y la relación del yo poético con la naturaleza, ¿no? Bien, entonces ahí se aprecia ese neorromanticismo. Muy bien, el tema principal, ¿no? Es el amor vinculado a la lejanía del ser amado, hay un distanciamiento y por lo tanto también una incomunicación.
Por eso que se le citó en la separata esa semana el poema 15, ¿sí? Que desarrolla muy bien esta temática. Otro tema que también ha sido motivo de muchas evaluaciones, hasta en simulacro, exámenes de la pre, es la mujer asociada a la naturaleza, el cuerpo femenino como imagen del mundo. Por eso que le citaron el poema 1. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta también ese tema, ¿no? Y luego pasamos a lo que fue la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? El uso de técnicas vanguardistas, ¿no? Modernas en la narración. Son varias las características, no se olviden, hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el uso del monólogo interior, esta técnica moderna, ¿no? Romper el orden lineal, ¿no? Se cuenta la historia dando saltos temporales, es por influencia del cine. El uso de varios narradores, varias voces que te cuentan la historia, ¿sí? Lo real, maravilloso, realismo mágico, ¿sí? Es una característica también resaltante de esta corriente. Cómo se incorporan sucesos irracionales, fantásticos en la narración, ¿sí? Entre otros. Bien, en esa semana, bueno, fueron 2 semanas sobre nueva narrativa, porque es extenso ese tema. Se examinó a los siguientes autores. Comenzamos con Jorge Luis Borges, ¿no? Gran escritor argentino, con su libro de cuentos ficciones. Lo más importante era tener en cuenta las características de su narrativa y los temas que abordaba, porque específicamente no te van a preguntar el argumento de cada cuento, son demasiados, es imposible. A ver, su narrativa se caracteriza por lo siguiente. En apariencia parece un relato policial, ¿sí? Una detectivesca, una investigación, un dato por elucidar, etc. Pero luego esto deriva en un fondo filosófico. Justamente, entre los temas metafísicos que desarrolla Borges, encontramos la ambigüedad entre realidad y ficción. Para Borges, lo que llamamos lo real es una ficción más, es una apariencia más. De allí su cuento Las ruinas circulares, que espero le hayan resumido. O el tema, por ejemplo, de el mundo como un laberinto, ¿no? El caos y el orden que se conjugan para formar esta imagen de laberinto. O hay muchos relatos que te refieren a lides, luchas con cuchillos, ¿sí? Entonces, la violencia, ¿no? El cuchillo ahí simbolizando la violencia, ¿no? Estos temas de luchas, ¿no? El tiempo que se detiene, el tiempo que se bifurca, etc. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta para Borges. En líneas generales, su narrativa es fantástica. Él cultiva la narrativa fantástica. El otro autor fue el cubano Alejo Carpentier. Él es el teórico de lo real maravilloso, justamente. ¿Sí? En el prólogo del Reino de este Mundo desarrolla este concepto. Ahora, el Reino de este Mundo es una novela que está ambientada ¿en qué país? Haití. 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 Te narra todo el proceso de rebelión de los esclavos negros, ¿verdad? Ya que al comienzo de la obra, Haití es una colonia francesa, ¿no? Muy bien, hay que destacar los roles de algunos personajes que no se pueden olvidar. Por ejemplo, Macandal, su rebelión. Macandal aprendió el vudú, la hechicería, ¿verdad? Por eso que Sí. podía metamorfosearse y quiso envenenar a los colonos franceses, pero fracasó. Luego se menciona otra rebelión, la de Bookman. Butch. Muy bien, murió decapitado. Luego ya alcanzan su libertad, ¿no? Su independencia, pero hay un gobernante que los va a tiranizar. Henry Christopher. Alguien de su misma raza se volvió un tirano, ¿no? Muy bien. Finalmente, Tinoel, que es el protagonista de esta novela, digamos, o uno de los protagonistas, porque es testigo de muchos sucesos, Tinoel, que aprendió también el vudú, la hechicería de Macandal, se metamorfosea en animales y se va del reino de este mundo.
¿sí? Y luego pasamos a un representante del boom hispanoamericano, ¿sí? Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, con 100 años de soledad, un novelón. A ver, datos que deben recordar. Pareja fundadora de Macondo, Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. ¿Qué relación de parentesco tenían? primos, Primos Prim- hermanos. ¿Cuál era el temor que ellos tenían? incesto con cerdo, niño cola de cerdo. Hijo, Un bebé Claro, con cabeza. que pudiese engendrar un niño con cola de cerdo. ¿Quién es la última pareja? Aureliano Babilonia, ¿Con quién? Con Amaranta Úrsula. Amaranta tu tía. Úrsula. ¿Qué relación de parentesco tenían? su tía, Tía y sobrino, incesto. Y fruto de esta unión nace el niño con cola de cerdo. Su llegada anuncia ya la destrucción de Macondo, que será con el viento huracanado, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento llega la prosperidad del desarrollo a Macondo? con la empresa bananera, Muy bien, con la llegada de esta compañía bananera norteamericana, ¿correcto? Ahora, no se olviden que entre los temas que abordaba tenemos la soledad, la historia de los Buendía y la historia de Macondo. Tres momentos clave: su fundación, su desarrollo y su destrucción. En cuanto a los comentarios, no se olviden el nivel mítico. El nivel mítico es muy importante. ¿Cómo se produce ese efecto de realismo mágico? Mediante el uso de una figura literaria. ¿Cuál es? Hay una figura literaria clave en esta novela: hipérbole, la El hipérbole. Por eso hipérbole. los exagerados ocurren, ¿verdad? En la familia Buendía y en Macondo, ¿no? Remedios la vida se va al cielo en cuerpo y alma, ¿no? El gran diluvio que hubo en el pueblo, etcétera, ¿no? Y el otro procedimiento es el tiempo, el tiempo 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 circular, cíclico. cíclico, circular. Por eso que se repiten en cada generación los nombres de los personajes y su comportamiento las también. personalidades también. Ajá, muy bien. Entonces, ese es el tiempo cíclico. ¿Eh? Veamos los ejercicios sobre hispanoamericana. Pregunta 8. A ver, vayan analizando los versos. Disculpen que estoy medio resfriado. ¿Avión? ¿Todos de acuerdo? La A. Correcto. Se está mencionando a Sansón y Dalila. Por lo tanto, hay una evasión a tiempos pasados. En este caso, la historia bíblica. ¿Sí? Entonces, hay exotismo. Muy bien. No es solamente una evasión a lugares lejanos, ¿no? También a tiempos pasados. ¿Sí? Entonces, la A. 9. A ver, en ese fragmento, ¿qué característica de la nueva narrativa se aprecia? Dedo, La C. ¿Quedó? A ver, a ver. Si ya analizaron el fragmento, hay una parte donde de pronto alguien ve unos gatos que están ardiendo, dice, que están envueltos en llama, les sale humo, pero están vivos. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Cómo se incluye un elemento irracional, fantástico dentro de la narración? ¿Sí? ¿Cuál es la clave entonces? C. La Se C. describen imágenes insólitas mediante lo fantástico. Aquí no hay narrador en segunda persona, ¿ya? ¿Sí? Bien, sigamos. 10. Sobre García Márquez, 100 años de soledad. ¿Verdadero o falso? ¿Aureliano Babilonia es el caudillo militar que enfrenta a los conservadores? falso, Falso. ¿Y quién fue el caudillo militar entonces? Buen día.
el coronel Aureliano Buendía, que es de la segunda generación. Aureliano Babilonia pertenece a la última pareja, más bien, casi digamos en el desenlace de la novela. Macondo alcanza la modernidad con la llegada de una compañía bananera. ¿Verdad? Correcto, correcto. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son la pareja que funda Macondo. Sí, Verdadero. primos hermanos. Ujú. Al final el pueblo desaparece debido a los constantes conflictos civiles. Falso, el Falso. huracán, ¿no? Claro, Macondo es, digamos, destruido por un viento huracanado, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, la clave sería la B, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso. Y finalmente llegamos a literatura peruana, ¿sí? Que fue tema de las últimas semanas, ¿no? A ver, vamos a pasar directamente al costumbrismo. Eso es literatura ya republicana, ¿sí? Siglo XIX. En el costumbrismo tuvimos como características un tono satírico, eso resalta mucho en estos escritores, ¿no? La burla social, ¿no? Hay también un rasgo mal, ¿no? Quieren corregir, ¿no? Sancionar ciertas costumbres, ¿no? Ciertos comportamientos. Bien. Ahora, en esta corriente destacó, pues, Manuel Ascenso Segura con Ñacatita, ¿sí? Comedia, en verso, no se olviden, ¿ah? A nivel formal, Ñacatita está escrita en verso, no en prosa, ¿ya? Nos plasma una típica familia criolla limeña, porque Segura es representante del criollismo, no se olviden, ¿sí? Ahora, están discutiendo don Jesús y doña Rufina. ¿Qué pretende la madre? ¿Qué Casarlo Casar pretendía a la su con mamá? hija con don Alejo. Casarla con don Alejo. Muy bien, ¿no? Casar a Juliana, ¿no? El padre se opone porque tiene noticias que don Alejo, pues, tiene mala reputación, ¿no? Juliana también se opone, no quiere porque está enamorada de un muchacho llamado Manuel. Ya, finalmente llega pues a esta casa este personaje manipulador, ¿no? Que encarna la chismosería, pues Ñacatita, ¿no? Esta anciana, alcahueta, con sus enredos. Todo esto se resuelve gracias a que un personaje revela un dato. ¿Qué ocurre al final? Juan, el Eus Dex Machine. Don Juan reveló que don Alejo era casado en el Cusco, tenía Tenía familia. su familia. Ajá, entonces, don Juan desenmascara a este personaje que vivía de las apariencias. Y al final son expulsados, ¿no? Yacatita y don Alejo. Muy bien. Temas que se desarrollan, el matrimonio concertado, costumbres de la época, ¿verdad? La chismosería, las manipulaciones de Yacatita, ¿no? La protagonista, ¿no? Bien, ese se encuentra el costumbrismo. Aquí les han puesto también Felipe Pardo y Aliaga y un viaje, pero en el temario de admisión no está. Sino que aquí se agregó para tener algo más completo, ¿no? Pero no les van a preguntar sobre Pardo y Aliaga y un viaje. Pueden ponerles un fragmento, pero para característica del costumbrismo, tal vez sí. Ya. Luego pasamos al romanticismo peruano. Las tradiciones de don Ricardo Palma. Ojo, no se pueden olvidar lo siguiente. A nivel del estilo, las tradiciones contienen un rasgo oral. ¿A qué se refería la oralidad? Como estuviera contándote algo. Sí. El diálogo con el lector. Pero no solamente eso. Ese diálogo se da mediante un lenguaje popular criollo. Por eso que emplea refranes, giros coloquiales, etc. ¿Sí? Eso es el carácter oral de las tradiciones. Dialogar con el lector con un lenguaje criollo. ¿Sí? En cuanto a su estructura, destaca la digresión histórica o párrafo histórico. ¿Qué hacía Palma? Te insertaba datos precisos, ¿sí o no? Fechas, personajes, situaciones que acontecieron en nuestra realidad nacional. ¿Con qué intención? Porque esa ha sido la pregunta también de muchos ejercicios y evaluaciones. ¿Cuál era la función de la digresión histórica? Hacer verosímil su narración, ¿no? Darle similitud. Correcto.
Muy bien, darle ese aire de ser verosímil, creíble. ¿Sí? Muy bien. Luego desarrollamos el realismo a fines del siglo XIX, ¿verdad? Entonces tuvimos a estos dos grandes escritores. Manuel González Prada, con Páginas Libres, libro de ensayos, ¿sí? No se olvide que González Prada fue precursor del modernismo, porque renovó el verso, y también del indigenismo, ¿no? Por la defensa justamente del poblador andino. Ahora, en Páginas Libres destacaba su discurso en el Politeama. En líneas generales, en este libro de ensayos, desarrolla diversos temas, ¿no? Ahí lo que más puede venir, si fuese el caso, son los temas que desarrolla, ¿sí? Uno era el cambio generacional, de ideas, la búsqueda de un cambio social y político, ¿no? De ahí su famosa frase, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿sí? Muy bien, también la educación para él era importante, la educación, la ciencia. La defensa del indio como base de la nación, lo coloca como base de la nación en el discurso en el Politeama, ¿no? Su rechazo a la colonia, ¿no? Entre otros. Luego también vimos a Clorinda Mato con Ave sin Nido, ¿sí? Novela precursora del indigenismo, novela ambientada en Quilla, un pueblo ficticio, ¿sí? Ahí tuvimos a una familia criolla, los Marín, un ratito, un segundito. Ya, listo. Los Marín que van a solidarizarse con los indígenas. Por eso que ellos encarnan la visión paternalista, ¿no? La protección al indio por parte de criollos educados, ¿sí? Muy bien. Luego se pasó ya a la literatura del siglo XX con el posmodernismo. Se vio la poesía de Guren. Recuerden que en la poesía de Guren es importante tres conceptos: sugerencia, musicalidad y color. ¿Qué era la sugerencia? Que Guren no te describe la realidad cotidiana, él no te describe la realidad objetiva, sino mundos de fantasía. Se aleja entonces hacia mundos de ensoñación, ¿sí? Y también desarrollamos a Abraham Valero Marco con El Caballero Carmelo. ¿Se acuerdan con qué hecho comenzaba el Carmelo? La llegada de su La llegada hermano, del hermano. Muy bien, retorno de Robert, Roberto, el hermano mayor. ¿Qué le regala el papá? el gallo. Un un gallo. gallo de pelea. A ver, cuando ya está viejo, lo van a enfrentar a la Giseco. El papá había aceptado la apuesta. Fecha de la pelea. Fiestas patrias. 28 de julio. 28 de julio. Muy bien. En San Andrés, Pisco, ¿no? Final, muere 2 días después de la pelea, ¿sí? Luego pasamos a la vanguardia, con la poesía de Vallejo y sus 3 etapas. La primera etapa, Los Heraldos Negros, desarrolla el tema del hogar provinciano. Ese tema va a estar presente también en su segunda etapa, llamada vanguardista, con Trilce, ¿sí? Entonces, sigue desarrollando el tema del hogar provinciano, pero ahora también le agrega, por ejemplo, la ausencia materna, la madre muerta, la cárcel, la soledad, entre otros. Trill sería su obra de periodo vanguardista, no se olviden, ¿no? Y finalmente, su tercera etapa de compromiso político-social contiene poemas humanos. También España parte de este cáliz, pero el que está en el temario de la edición de la Boca es poemas humanos, ¿sí? El pobre, el hambre, el dolor, son temas que aborda, con muchas imágenes corporales, te menciona hueso húmero, tibia, yeyuno, estómago, frente, o sea, el cuerpo asociado al dolor, ¿sí? Luego tuvimos el indigenismo, con dos grandes novelas, El mundo es ancho y ajeno. ¿Cuál era el tema central, se acuerdan? ¿Por qué luchaban los La compañeros de lucha por Rumi? las tierras. Por las Por tierras. sus tierras, Pues, contra la visión del gamonal, ¿no? Alcalde sabio, ¿quién era? Rosendo Maki. Rosendo Maki. Último alcalde, el que promovió la rebelión.
Benito Castro. Benito Castro. También hicimos Los ríos profundos de José María Arguedas, una novela casi autobiográfica, protagonista Ernesto, este adolescente, ¿no? Sus vivencias en un internado de Abancay. ¿Qué era el Zumbayu? Un trompo. Un Un trompo. tronco que para él tenía cualidades mágicas, debido a esta visión animista que aparece constantemente a lo largo de la novela, ¿sí? Motivo de la rebelión de las chicheras, La sal. No había sal. reparto de la sal. Ernesto apoyó esta rebelión, la consideró justa. En la parte final, ¿por qué se levantaron los colonos y capturaron a Abancay? Una enfermedad. Una peste. Por la peste, y quisieron combatirla con rezos o misas. Otra vez, esa visión mágica, religiosa, ¿no? Animista, ¿no? De darle cualidad viviente a esto. Muy bien, luego hicimos Narrativa del 50, ahí destacaba Ribeiro con los gallinazos sin plumas, ¿sí? Estos niños, ¿no? Que eran víctimas de una explotación por parte de su abuelo Don Santos, ¿sí? Y en la última ya semana, la narrativa de Mario Vargas Llosa, ¿no? La ciudad de los perros y conversación en la catedral. En la ciudad de los perros, ¿quién robó el examen de química? Rulos. Cava. El cadete Porfirio Cava. ¿Quién delató ese robo? El esclavo. Anaca. Ricardo Arana, el esclavo. ¿Quién acusó al jaguar como asesino? El poeta. El poeta. El poeta Alberto Fernández. Muy bien. Tema central, la crítica a esa educación autoritaria propio del sistema militar, ¿no? Conversación en la catedral, se critica una dictadura. ¿De quién? Rodrigo. De Odría. Está basado en nuestra realidad social y política, ¿no? El protagonista es Santiago Zavala, se narra su vida marcada por el fracaso y se reconstruye el Perú durante la dictadura de Odría. Por eso se critica este tema, ¿no? De los sistemas dictatoriales también, la corrupción, entre otros. Bien, jóvenes, veamos los ejercicios antes que nos gane el tiempo. A ver. Pregunta 11. ¿Qué característica del costumbrismo reconocen allí? Barco. La B, muy bien. Allí la voz está criticando los comportamientos inadecuados. Entonces hay una actitud enjuiciadora, ¿correcto? Ahora, no puede ser la C porque ¿qué me da a entender que son características provincianas? ¿Qué dato Nunca me fueron dice que es provincianos. lo provincial? Además, el costumbrismo era limeño, básicamente. No te retrató lo provinciano el costumbrismo. No se olviden. 12. En ese fragmento, en cuanto al estilo, las tradiciones peruanas se caracterizan por, Dedo. si se han dado cuenta, te está insertando refranes, expresiones coloquiales. Por lo tanto, el tono oral se está haciendo presente, la D. 13. En ese fragmento de Ave sin Nido, Lucía Marín se conduele, se solidariza con el sufrimiento de Marcela Yupanqui, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tema de la Barco. novela se aprecia? La solidaridad. La B, muy bien. 14, ya. Tanto la poesía como la narrativa de Valdelomar, en estos textos, se aprecia. ¿Qué característica es Enano. constante? Exacto. Hay un tono íntimo, o sea, son vivencias personales, ¿no? Con un tono tierno, ¿no? Melancólico, etc. La E. Esos versos pertenecen a poemas humanos de Vallejo. ¿Cuál sería lo correcto? Se B. menciona hombros, carne, dice vasos sanguíneos. Está clarísimo, ¿verdad? Imágenes corporales, ¿no? La A propone la acumulación de algunas imágenes corporales asociadas a dolor. ¿Sí? 16. Ese fragmento de los ríos profundos se habla de la peste, ¿no? Ernesto cree que la peste va a ser derrotada y la va a ver corriendo, huyendo, dice, ¿no? Por los caminos. ¿Qué aparece? Casa. Esta visión mágica religiosa, ¿verdad? Casa. ¿Sí? Esa visión La C. animista, que es correcto, la C.
Muy bien. Finalmente, bueno, ya la penúltima. Sobre narrativa el 50. ¿Se desarrollan las corrientes neoindigenismo y neorrealismo? Correcto. ¿Se emplean técnicas vanguardistas? Falso, no emplearon eso. Y los demás enunciados son verdaderos. ¿Sí? Clave, dedo. 17, dedo. Y finalmente, la 18. Sobre conmemoración de la catedral. ¿Ambrosio le confiesa a Santiago la verdad del asesinato? Falso. No, No no se lo le, deja no le claro. contesta su pregunta, ¿no? Don Fermín estuvo en contra del gobierno dictatorial. Falso. Era Falso. cómplice más bien de todo eso. Lo demás sí es verdadero. Entonces, clave, la E. Falso, falso, verdadero, verdadero. Bien, jóvenes, con esto hemos llegado a la parte final de nuestro curso. Espero haber contribuido con un granito de arena y espero que pronto alcancen el éxito, ¿no? Les deseo todos los éxitos y que formen parte de la Decana de América. Un gusto, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Cuídese. profesor, cuídese. Tenga buen Hasta día. luego, profesor.